Mientras tanto, nosotros vamos a ir con nuestra primera entrevista de esta mañana y vamos a hablar de un tema que tiene preocupada a la ciudadanía y a las autoridades, y es en torno a 2 personas fallecidas a causa de septicemia. Se encuentra en nuestros estudios el doctor Iván Solano, él es infectólogo, y con él vamos a hablar precisamente de la incidencia de esta enfermedad, que básicamente se asocia, doctor, esas 2 muertes, con una bacteria que se aísla en los mariscos y en agua salada. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, esta es una bacteria que se encuentra en aguas calientes, como nuestras aguas marinas calientes, con temperatura caliente, y que normalmente ahí está, y solamente en grupos de riesgo, que lo vamos a hablar posteriormente, pues si ingerimos mariscos crudos puede llegar a producirnos lo que se llama septicemia. Quiero también aprovechar y decir que septicemia es un término general. Septicemia no solo es producida por esta bacteria. Septicemia significa la entrada de una bacteria en sangre y que se distribuye a nivel de todo el organismo. Es una infección. Es una infección generalizada, ¿verdad? Eso significa septicemia. Solo que la variedad más preocupante de la infección por el Vibrio vulnificus es esto, septicemia, que nos da una infección generalizada que en cuestión de 24 a 3 días, de 12 horas a 3 días, nos pueda dar la infección generalizada y que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Ahora, la presencia de esta bacteria Vibrio vulnificus, que es la que se encuentra en los mariscos y precisamente en el agua salada, ¿qué puede provocarle a una persona? Pues básicamente los síntomas son fiebre súbita, elevada, dolor de cabeza, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, y que posteriormente nos lleva a alteraciones del estado de conciencia. Nos pueden aparecer lesiones en la piel, que lo que llamamos en términos médicos bulas, que nos aparecen vejigas con agua, que después se pueden ulcerar. Además, en su etapa final, estas lesiones en la piel pueden llegar a producirnos trombosis de la área y que se engangrenen los miembros y que haya necesidad a veces de realizar amputación de los miembros, ya sea sobre todo los miembros inferiores, a causa de la infección generalizada por la bacteria. Obviamente esta es una enfermedad que debe tratarse a nivel hospitalario. No se puede tratar en casa, ¿verdad? El tratamiento es antibiótico, pero son antibióticos endovenosos, no antibióticos tomados. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía entienda de que debe pasar consulta. Pero igual, aclaremos, no es en toda la población la que está en riesgo, solamente aquellas personas con insuficiencias hepáticas crónicas, cirrosis hepáticas o con enfermedades que les bajan sus defensas. Ahora, es importante aclarar que la bacteria permanece en los mariscos, que está ahí y que está en el agua salada también. Exacto. ¿Qué pasa? Porque hasta ahora se conoce de estas 2 personas fallecidas, hasta ahora la población está alerta sobre si comer o no comer mariscos. Pues mire, siempre ha estado, quiero decirles de que probablemente usted y yo hayamos ingerido alguna vez esa bacteria, pero nuestro sistema de defensa está lo suficientemente fuerte y controla y elimina a esa bacteria. Lo mismo sucede con la población general que no tiene, que tiene sus defensas muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que ha producido? Lo que sucede es que a veces también, y esto es una crítica, digamos, constructiva a los medios, a veces como magnificamos o no entendemos, ¿verdad?, la situación verdadera. Pero en realidad esto normalmente es una enfermedad grave, sí, es una enfermedad mortal, sí, pero con un grupo muy específico de pacientes. Y vemos, normalmente se ven de 1 a 2 casos al año, por lo menos en la experiencia propia a nivel privado, eso es lo que nosotros vemos. Ya hemos tenido casos, ya se ha aislado la bacteria antes, no es primera vez. De tal manera que creo que en ese sentido debemos de transmitir la información de la mejor manera para no crear esas alarmas, ¿verdad? Y además recordemos que muchos salvadoreños viven de la venta de productos marinos y esto definitivamente, si la población en general no entiende bien el mensaje, pues viene lo que sucede, que
disminuye el consumo de estos productos y esto tiene implicaciones económicas en las familias de los salvadoreños que venden estos productos. Y es que de hecho cuando se habla sobre alertas que se emiten, ya sean de tipo de fenómenos climáticos que estén afectando a las costas o de este tipo, los comerciantes siempre reportan pérdidas y generalmente siempre tienden a molestarse cuando uno pues intenta consultarles sobre las ventas o intenta consultarles sobre las medidas que están tomando. Precisamente sobre ese tema el viernes se les consultaba a los comerciantes cómo estaba esta situación, si las personas han llegado a dejar de comprar mariscos debido a las alarmas que se han encendido en torno a estas 2 personas fallecidas, y ellos realmente se molestaban asegurando de que esto no les trae buenas referencias a ellos en cuanto a las ventas. Pero ¿qué se puede hacer para de alguna manera tratar de hacer que la bacteria no incida en las personas que son vulnerables, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la bacteria es resistente a la sal, por ejemplo? Sí, definitivamente si dentro de mi grupo familiar hay personas con cirrosis hepática, con problemas hepáticos crónicos, con uso crónico de esteroides, diabéticos, pacientes con infección por VIH, a estas personas sí no se les recomienda porque tienen un riesgo incrementado de que consuman mariscos crudos como ostras, conchas, mejillones. En ese grupo sí. Y decirles no ingieras ese tipo de alimentos por el riesgo. O si este mismo grupo de personas tiene alguna herida, sobre todo visible en su piel, que no se introduzca al mar, porque existe ese riesgo, mejor que se bañe en la piscina, pero no en el mar, por el riesgo de que pueda adquirir esta bacteria y en ellos sí producir la enfermedad. Pero el resto de la población sí podemos consumir este tipo de alimentos. Entonces, en ese sentido, el llamado es a la población en alto riesgo, a que siga las medidas que el Ministerio de Salud y los médicos estamos brindando para evitar el consumo de estos mariscos. Pero el resto de la población podemos libremente consumir. ¿No hay de ninguna manera médica de la forma en que pudiese detener su ingreso al cuerpo? Porque, por ejemplo, algunos hablan de que en los centros donde se venden los productos de mariscos crudos no se tienen las medidas sanitarias adecuadas. No, por supuesto que es importante pero aún así, este grupo de población no debe digerir, aunque en teoría este centro donde nosotros vamos a consumir el producto mantenga las medidas higiénicas adecuadas, ¿me entiendes? Porque la bacteria puede estar ahí y no vale la pena asumir ese riesgo. Ahora, nosotros como población general sí debemos de evitar ir a lugares donde las medidas higiénicas son visibles que no se están respetando, porque recordemos que los mariscos no solo nos pueden dar, o este tipo de productos marinos, no solo nos pueden dar este tipo de enfermedad, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias son frecuentes a través de esto. Incluso a veces hasta la fiebre tifoidea nosotros podemos adquirir la bacteria Salmonella typhi. O sea, hay una infinidad de enfermedades que también se pueden adquirir, por lo tanto es recomendable que también nosotros tomemos las medidas higiénicas y que la persona que manipula este tipo de productos a la hora de su preparación, pues también tenga las medidas higiénicas adecuadas para evitar transmitir otro tipo de enfermedades a través de la ingesta de esta comida. Ahora, si la bacteria siempre ha estado en los mariscos, ¿por qué causa tanta polémica en estos momentos las 2 muertes? Porque tal vez no se tiene un registro sobre las personas fallecidas por septicemia vinculadas a la bacteria Vibrio vulnificus. Exacto, yo creo que ese es uno de los factores, el hecho de que no tenemos un adecuado sistema de vigilancia. Bueno, de hecho la septicemia por Vibrio vulnificus no está dentro de las enfermedades de reporte obligatorio al Ministerio de Salud que haga vigilancia, como pueden ser las neumonías, los síndromes diarreicos agudos, etc. Entonces, eso hace que no se conozca la verdadera magnitud del problema y que podamos dar información que no es cierta, como decir que es por primera vez que se está aislando la bacteria en el país, y no es cierto. Desde hace muchos años, año con año, como les digo, logramos aislar esta bacteria aún en hospitales privados, ¿verdad? Y el método de aislamiento principal es en sangre. Entonces, yo creo que una de las razones, volviendo a su pregunta, Raquel, es el hecho del sistema de vigilancia. Pero obviamente tampoco los sistemas, sobre todo de escasos
recursos como nuestro país pueden vigilar el 100% de las enfermedades. Entonces, es donde viene el listado de prioridades de enfermedades que los ministerios seleccionan cuáles van a vigilar, ¿no? Algunos consideran que se puede transmitir esta bacteria a través de los alimentos, de ciertos alimentos que estén contaminados. ¿Puede eso ocurrir o solamente es que meterse al mar si uno anda alguna herida, o puede ser que consumió algún tipo de mariscos? No, o sea, las formas de transmisión son el consumo de mariscos crudos y a través de una herida que se nos infecta. Pero no hay transmisión de persona a persona, no hay transmisión por vía respiratoria, no hay otra forma de transmisión más que estas. Eso debe quedar claro también en la población, de que esas son las únicas formas de transmisión de la enfermedad. Ok, 8 de la mañana con 1 minuto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero en sus pantallas también usted está viendo las imágenes de la llegada del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a la delegación centro de San Salvador. Ya volvemos con más información. ¿Qué van a ir a hablar? 8 de la mañana con 6 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Este día estamos hablando acá de la enfermedad septicemia, esta infección vinculada a la bacteria Vibrio vulnificus, que ha generado la muerte de 2 personas en nuestro país y que tiene pendiente a la población y a las autoridades. En nuestros estudios se encuentra el doctor Iván Solano, él es infectólogo, con quien ya hemos hablado de qué es la septicemia, qué ocasiona vinculada a esta bacteria Vibrio vulnificus y por supuesto qué tipo de población es más vulnerable. Doctor, estábamos hablando sobre el impacto de esta bacteria y en países donde se tiene un registro, por ejemplo Estados Unidos, se habla de que el consumo de mariscos vinculado a esta bacteria es la primera causa de muerte en la nación norteamericana, muy diferente a El Salvador, que cuando se habla de 2 muertes ya parece que todo el mundo se alarma y las autoridades hablan de que han podido aislar la bacteria por primera vez. Sin embargo, es importante decir que, por lo menos en mi caso personal, desconocía que hubiese un nivel de población o un grupo poblacional al que debía de advertirse el no consumo de mariscos por esta bacteria. Sí, claro. Fíjese que cuando uno revisa la bibliografía y de la gente que tiene más experiencia en esto, pues ya se ha logrado determinar, por ejemplo, cuáles son los grupos de riesgo, ¿verdad?, que tienen mayor y en qué porcentaje mayor con respecto a la población general están expuestos, ¿verdad? Y por ejemplo, de todos los grupos de riesgo es el paciente con cirrosis hepática. Eso le incrementa un 80% el riesgo a la persona con cirrosis hepática de desarrollar esta infección, comparado con otra persona de su misma edad, pero que no padece de cirrosis hepática. Luego vemos también las personas con la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad?, que sufren de alcoholismo, tienen más o menos un 65% más. Los pacientes con enfermedad renal crónica, un 7% más de riesgo. Las personas diabéticas, un 35% más de riesgo. Y aquellas personas que están en tratamiento por un cáncer o por lo que usted mencionaba, trasplante, que han recibido un trasplante reciente, pues el riesgo es de un 17%. Entonces, en estos grupos es importante que lo mencionemos, que lo dejemos bien claro, que debemos de evitar el consumo de estos productos crudos, porque ellos tienen un riesgo incrementado. Ahora, es importante también que el ministerio pueda siempre estar, no solamente en casos de casos específicos como este, pues siempre esté dando información acerca de los diversos riesgos que las diferentes enfermedades y sus grupos de riesgo, para educando a la población para que la población tenga el conocimiento y siga las recomendaciones de prevención, porque esta enfermedad tiene una mortalidad de arriba del 60%. ¿Cuánto tiempo después de haber ingerido los alimentos la bacteria puede ocasionar la muerte en una persona? Entre 12 horas y 3 días comienzan los síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, los 2 casos que se han estado hablando, a los 2 días de haber ingerido los mariscos, los pacientes consultaron ya
con una infección generalizada severa, ¿verdad? Y que creo que a los 7 días de haber estado hospitalizados, fallecieron. Ahora, estamos corrigiendo sobre el problema, hablando ya precisamente que ahora sí se empiezan a hablar de los grupos poblacionales de riesgo y de quienes son más propensos a contagiarse de la bacteria y posteriormente registrar complicaciones. ¿Perdón? Que si estamos corrigiendo sobre el problema, si el ministerio está corrigiendo sobre el problema como suele pasar. Yo creo que, exacto, yo creo que siempre estamos, es lo que acababa de decir, ¿no? De que ahora que apareció esta enfermedad, estamos dando las recomendaciones, ¿sí? Y como usted decía, que usted desconocía esa información. Entonces, definitivamente debe ser a través de un programa sostenible de educación para que el ministerio pudiera estar hablando de las diversas enfermedades que nos exponemos, a los que estamos expuestos, en todos los rubros, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de que otras enfermedades se pueden transmitir por alimentos marinos crudos, también informar a la población. Debe ser un programa sostenible en el tiempo. El problema es que volvemos siempre a la raíz de todo, ¿no? Que es la falta de presupuesto también, ¿verdad? Porque esto implica estar haciendo campañas de educación en los medios en los diversos medios de comunicación, y eso pues también implica un costo, pero que al final de cuentas sale mucho más barato que el tratamiento de estas enfermedades. Claro, cuando se habla de la reducción de las ventas que han reportado los comerciantes, también es importante hablar qué tipo de mariscos son los que usted debe tener cuidado al consumir, si hay unos que son más peligrosos que otros, es decir, en que la bacteria pueda estar más concentrada o pueda generarnos mayor daño. Generalmente son las conchas, las ostras, los mejillones, es en esos 3 grupos de comidas donde más pueden estar, sobre todo las conchas. Recordemos que donde es por decir así el producto marino que más fácilmente se está sucio y contaminado por diversas contaminantes que existen en el mar y en los manglares y todo esto, ¿no? Ahora, ¿es la única bacteria que está en los mariscos para que la población esté pendiente y la que está pues a la expectativa de lo que se está diciendo en torno a la septicemia y esta bacteria vinculada a los mariscos? No, hay otra que es muy importante y que es muy frecuente en nuestro país, la Salmonella typhi, que es la que nos produce fiebre tifoidea. Entonces, ahí sí la población en general estamos expuestos a que nos pueda dar fiebre tifoidea por la ingesta de este tipo de productos, ¿no? Entonces, ahí vamos a la recomendación de que debemos de seleccionar dónde nosotros vamos a ingerir los productos. Y recordemos también que nos puede dar intoxicaciones alimentarias, cualquier componente. Ya ve que desafortunadamente estamos contaminados y nuestros mantos acuíferos están contaminados, y ahí puede ir algún contaminante que nos genere algún tipo de reacción, las famosas intoxicaciones alimentarias, ¿no? Donde 3-4 horas después de haber ingerido nuestros productos comenzamos con vómitos, con diarrea, etcétera. Ya para ir concluyendo, doctor, hay varios mitos en torno a esta bacteria que genera que propicia esta infecciones llamadas septicemias en los pacientes, y de los que ya se hablan de 2 muertes. ¿Cuáles son estas, por ejemplo, para ya ir concluyendo y que haga las recomendaciones? Sí, primero es que todos podemos sufrir esta enfermedad, ese es un mito. Ya lo discutimos a lo largo de la entrevista. Hay un grupo específico para el cual está la recomendación de no ingerir productos marinos crudos, ahí aplica. 2, que sí el tratamiento debe ser hospitalizado, porque por ahí escuché decir de antibióticos así en forma general, pero la gente se puede hacer la idea de, bueno, es antibióticos, voy a la farmacia y me compro unos antibióticos tomados. No, ojo con eso, por favor. Esta es una enfermedad seria que puede causarme la muerte, entonces el tratamiento es con antibióticos endovenosos. Lo otro, le han llamado la bacteria come carne, ¿vea? Y esa es otra bacteria, que es el Streptococcus pyogenes, ¿vea? Que afecta la piel y nos da lesiones, como lo que llamamos nosotros gangrenas, ¿vea? Pero no es esta bacteria, ¿no? Esos podrían ser los mitos más frecuentes con respecto a esto. Y la recomendación es no automedicarnos, consumir productos
marinos crudos si no tenemos estos factores de riesgo, ¿no? Bien, gracias doctor. Ya quedaron ahí las recomendaciones y las aclaraciones respecto a este tema. Es importante que si usted está entre los grupos de población de los que ha mencionado el doctor, es decir, personas con hepatitis, con cirrosis, personas con VIH, personas también que tienen diabetes o que han recibido algún tipo de trasplante, abstenerse a comer mariscos, sobre todo por la peligrosidad de esta bacteria, y también si usted pues consumió y ya tiene los síntomas que mencionaba el doctor, es importante que visite a un centro de salud. Así finalizamos esta entrevista de esta mañana. Gracias doctor por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya volvemos.